Buen día. Primero, antes que nada, pues agradezco la invitación a participar a este tercer Congreso Virtual Internacional de Desarrollo Sustentable y Energías Alternativas. Soy el doctor Guillermo Salceda Delgado y actualmente trabajo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. En cuanto a mi formación, pues soy ingeniero electromecánico y hice la maestría y el doctorado en Ciencias Ópticas. Y también hice una estancia predoctoral en University of Central Florida en the College of Optics and Photonics. Mm, Mis líneas de investigación son láseres de fibra óptica, sensores y dispositivos de fibra óptica. Eh, bueno, el título de mi conferencia es Sensores ópticos de detección avanzada basados en dispositivos y láseres de fibra óptica. Bueno, pues vamos a abordar las fibras ópticas. Entonces, pues la fibra óptica tiene la capacidad de propagar la luz por cualquier camino complejo, lo que la llevó a tres diferentes áreas de uso. Estas áreas de uso pues son el guiado de luz, en sensores y en telecomunicaciones. Para el guiado de luz pues puede ser para señales de tránsito, en paneles de instrumentación, endoscopios e iluminación. Pues para sensores pues es para la medición de variables, ya sea pues temperatura, presión, deformación, índice de refracción, curvatura, doblez, torsión, etcétera. En telecomunicaciones, pues bueno, pues para láseres, en láseres de fibra óptica, para el internet, multiplexado, decodificación e intercambio de información. Eh, bueno, vamos a ver ventajas y más aplicaciones de las fibras y sensores de fibras ópticas. Em, Pues tiene ventajas que las hacen únicas y las hacen superiores a tecnologías tradicionales. Dentro de las ventajas, pues podemos encontrar que tienen alta resolución, propagan mucha información a alta velocidad, tienen alta sensibilidad, son de tamaño pequeño, son de respuesta rápida, tienen buena estabilidad, son repetibles, son simples, son inmunes a la interferencia electromagnética, son libres de mantenimientos, eh, son resistentes a ambientes corrosivos, pueden llegar a ser no invasivas y entre otras. Y ya más aplicaciones, pues está el multiplexado por división de longitud de onda, detección y medición de imágenes, sistemas de comunicación por fibra óptica, redes de fibra óptica, sistemas de sensores ópticos, metrología, pruebas médicas, procesamiento de materiales, espectroscopía, entre otras. Em, pues esta tecnología aún se encuentra en desarrollo y entonces podemos ir encontrando cada vez más innovaciones de dispositivos muy novedosos para aplicarlos en diversas campos de la investigación y, de, y del desarrollo. Em, Pues bueno, ya que vimos que pueden soportar ambientes corrosivos, soportar altas temperaturas y son inmunes a la interferencia electromagnética, pues las fibras ópticas se utilizan para hacer monitoreo en tiempo real, monitoreo avanzado, eh, para eh, este, el monitoreo de estructuras, para checar eh, pues su integridad y también pues para el diagnóstico médico también en tiempo real. Eh, Ahora si integramos los sensores de fibra óptica junto con láseres de fibra óptica, pues vamos a tener sensores ópticos avanzados que tendrían más una aplicación con más resolución, por ende más precisa y a su vez pues más confiable. Ahora, pues ventajas de los láseres de fibra óptica y de estos sensores ya integrados, este, integrados los sensores
fibra óptica y láseres de fibra óptica, pues tendríamos altos niveles de potencia, operación libre de mantenimiento, peso ligero, compacticidad, bajo costo, ancho de banda estrecho, conversión de alta eficiencia, tienen un umbral bajo y aparte tienen la característica de que se puede ajustar la línea de emisión láser porque tienen una banda un poco ancha de, de fluorescencia. Y de las aplicaciones más importantes de los láseres de fibra óptica, pues está la espectroscopía, comunicaciones, sensores y medicina. Y bueno, pues también no están de lado las aplicaciones industriales, que como ya mencionamos, es el monitoreo y aparte también la detección. Entonces, monitoreo estructural es para la integridad de puentes, análisis de edificios, control de túneles y también por el lado de detección, pues puede ser detección de fugas, en sistemas de tuberías, en almacenamiento de gas y infraestructura de agua. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones de estos sensores ya de fibra óptica, de esta tecnología. Ok, ahora pues ya vamos a pasar a un poco de antecedentes para los sensores de fibra óptica. Pues la mayoría de los sensores de fibra óptica se basan en la interferometría. Em, bueno, ¿qué son los interferómetros? Aquí tengo yo una definición. Me dice, son herramientas de investigación utilizadas en muchos campos de la ciencia y la ingeniería. Se llaman interferómetros porque superponen dos o más fuentes de luz para crear un patrón de interferencia que se puede medir y analizar. Entonces, en los interferómetros tradicionales de bulto, esto es en el espacio libre con espejos, divisores de haz, em, se cuenta con un haz de entrada que es dividido en dos. Estos dos haces se vuelven a recombinar y forman un patrón de interferencia debido a un cambio causado en la diferencia de camino óptico entre los dos haces. Es decir, se tiene una diferencia de fase entre los dos y pues tal es el caso de interferómetros como el Mach Zehnder, Michelson y el Sagnac. Aquí bueno, se está representando el esquema de un interferómetro de Mach Zehnder de bulto. Entonces, tenemos una fuente de luz extendida, después tenemos un divisor de haz que es el encargado de dividir este, este haz de entrada en dos y ya después se redirige estos dos haces a otro divisor de haz que ahí pues se superponen espacialmente los dos haces y entonces después si ponemos una pantalla pues ahí encontraremos el patrón de interferencia del resultado de la superposición de estos dos haces y aquí tengo pues un patrón de interferencia característico que podemos observar que muestra franjas brillantes y franjas oscuras, pues que son el resultado, ¿verdad?, de la superposición de de los dos haces, que en este caso, pues son dos ondas, ¿verdad? Entonces, como ahora una onda luminosa, según la teoría electromagnética, es un campo eléctrico E y un campo magnético H mutuamente perpendiculares y periódicos, em, pues entonces si nosotros estamos superponiendo dos haces, lo que estamos haciendo es superponer dos ondas. Entonces aquí está, bueno, la longitud de onda de la onda, que pues es lambda, es el campo, la amplitud del campo eléctrico y m la amplitud del campo magnético. Entonces, para la superposición de dos ondas, yo tengo esta ecuación que es la que me dice el resultado de esa superposición, pues es igual a la superposición de la intensidad 1, bueno, a la suma de la intensidad 1 más la intensidad 2 más este término que es el término de interferencia, que vemos aquí que es periódico, porque tiene un coseno de delta phi y delta phi pues es la diferencia de fase que acumularon estos dos caminos ópticos, bueno, perdón, estos dos haces al recorrer dos caminos ópticos diferentes. Eh, bueno, interferómetros ópticos tradicionales, ya mencionamos tres. Eh, el Mach Zehnder es uno de ellos. Se vuelve aquí a ilustrar su esquema característico. Y ahora pues vamos a ver aquí
que en el patrón de interferencia ya les había mostrado uno. Entonces tenemos franjas brillantes y franjas oscuras. ¿Por qué se nos dan estas franjas? Bueno, pues porque si nosotros superponemos las dos ondas y estas se encuentran en fase, eh, tal es el caso aquí de esta ilustración, que se encuentran en fase, o sea, la diferencia de fase es cero o un múltiplo de 2pi, entonces llegan las dos en fase y entonces se suman cresta con cresta y valle con valle, y entonces el resultado de esa superposición es una onda de la misma frecuencia, pero con mayor amplitud. Entonces ahí pues tendríamos una franja brillante. Pero para el caso de la franja oscura, este, tenemos que es cuando la diferencia de fase es tal que el máximo de una onda se suma con el mínimo de la otra onda exactamente, y entonces al sumarlas pues eso sería como que si se restaran, y entonces aparece una franja oscura. Entonces a eso se le llama interferencia destructiva, y cuando tenemos la franja brillante pues sería una interferencia constructiva, totalmente constructiva, o el caso contrario, interferencia totalmente destructiva. Eh, tenemos también este, otros tipos de interferómetros, como es el Michelson. Aquí pues siempre el objetivo de los interferómetros es dividir el haz en dos y después recombinarlo, ¿verdad? Tal es el caso para el Michelson y el Sagnac. Aquí este, el Michelson, pues tenemos un divisor de haz, divide en dos haces el haz de entrada. Estos dos haces al final tienen un espejo que hace que se regresen al divisor de haz, y entonces ahí se superponen, perdón, y tendrían un patrón de interferencia. Se generaría. Entonces ahora tenemos un equivalente en fibra óptica, que sería reemplazar el divisor de haz por un acoplador, y entonces ahora la luz va guiada por la fibra óptica en lugar de ir por el espacio. Entonces si metemos luz aquí por esta fibra, entonces ahora llega el acoplador. Este acoplador divide la luz que entra de la fibra, lo divide para que se propague ahora en estas dos fibras de salida, y luego pues están acopladas a espejo estas dos fibras, entonces se regresan y en el acoplador pues se superponen, y ya aquí a la salida tendremos el patrón de interferencia. Tenemos el Sagnac, igual es un divisor de haz, y ahora divide en dos haces, y ahora con espejos se redirigen esos dos haces para que haya uno que viaje en sentido horario y otro en sentido antihorario, y después lleguen al divisor de haz y se superpongan y generen un patrón de interferencia. Aquí está su equivalente en fibra óptica. Tenemos el acoplador que está en lugar del divisor de haz, entonces entra la luz por esta fibra. Ahora se divide en dos, uno que viaja aquí en sentido horario y el otro que viaja en sentido horario. Después llegan al acoplador y entonces salen, y aquí podemos obtener un patrón de interferencia, ¿verdad? Bueno, estos son ejemplos de otros interferómetros. También tenemos el interferómetro de Fabry-Perot, que ahora pues es de múltiples haces. ¿Por qué? Porque pues ahora el patrón de interferencia es el resultado de muchas reflexiones que se presentan en espejos parcialmente reflejantes. Entonces aquí está rebotando la luz, pero cada que rebota en este espejo sale un haz, y entonces pues es de múltiples reflexiones. Pero bueno, este es también para pues no dejarlo de lado, porque pues tenemos muchos interferómetros y estos son ejemplos de algunos de ellos, ¿verdad? Son los más comunes. Entonces, bueno, vamos a retomar el Mach-Zehnder porque, bueno, es uno de los más usados y de los más comunes. Eh, entonces, aquí tenemos su equivalente en fibra óptica. Ahora tenemos pues dos acopladores porque tenemos dos divisores de haz. Entonces, si metemos luz por esta fibra, aquí tendríamos dos brazos por donde se propaga la luz. Al llegar a este acoplador se recombinarían y tendríamos patrón de interferencia aquí a la salida de estas dos fibras. Entonces, bueno, ya visto esto, pues ahora ya les voy a hablar de este trabajo que me relaciona todo lo que hemos visto.
Es un láser de fibra óptica sintonizable por interferencia de supermodos en una fibra de 7 núcleos y es para el sensado de temperatura. Entonces, vamos a ver la estructura y el funcionamiento de la interferencia en, en esta fibra de 7 núcleos. Entonces ahora es más compacto esta estructura donde se me da la interferencia. Em, entonces, pues la estructura es esta de aquí. Es una fibra especial de 7 núcleos que está aquí. Es una sección pequeña de unos cuantos milímetros y su sección transversal es esta de aquí. Entonces, vemos que tiene 7 núcleos. Tiene un núcleo central que pues es este que está aquí en medio y tiene 6 núcleos radiales espaciados equidistantemente. Y bueno, pues se empalma o se pega con dos fibras monomodo. Aquí este es SMF, es Single Mode Fiber. Se empalma. Entonces, para hacer ese empalme, pues se utiliza esta máquina de aquí, que me pega las dos fibras. A pegar las dos fibras se refiere a que pues las estoy empalmando, ¿no? Así se dice técnicamente. Y pues empalma, ¿verdad? La SMF con esta. Es 7 Core Fiber, fibra de 7 núcleos. Y, y bueno, pues en sus dos extremos está empalmada a fibra monomodo. Entonces, esta fibra, si nosotros lanzamos luz por, a través de los 7 núcleos, va a tener, esa luz se va a propagar por eh, en 7 maneras posibles. A estas maneras se les conoce como supermodos. Eh, Normalmente en fibras normales se le llaman modos a estas formas, pero como esta es una fibra de núcleos, de multinúcleo, y el espaciamiento entre núcleos es muy pequeño, entonces la energía que se propaga a través de los núcleos eh, se acopla entre todos los núcleos y va propagándose a través de ellos. Entonces, son 7 maneras posibles de estos supermodos. Aquí se están ilustrando 5 maneras, pero nosotros al tener o al excitar esta fibra con la fibra monomodo, que solamente tiene un núcleo central, esta fibra, la monomodo, es una fibra estándar. Entonces lo que estamos haciendo es acoplar solamente energía al núcleo central. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nomás le aplicamos energía al núcleo central? Entonces, de las 7 maneras posibles que se propaga la luz en la fibra de 7 núcleos, solamente dos formas, dos supermodos, tienen energía en el núcleo central, que son pues estas dos formas que están aquí. Entonces, entonces solamente se me van a propagar esas dos formas. Entonces son dos supermodos que se propagan a través de la fibra de 7 núcleos y ya después, pues al llegar aquí a la fibra monomodo, se acoplan al núcleo de la fibra monomodo y se superponen y entonces a la salida tendríamos un patrón de interferencia. Entonces aquí pues ya estoy volviendo a poner las ecuaciones que me gobiernan esa superposición de supermodos. Aquí está la que me gobierna la superposición. Y pues tenemos la diferencia de fase que pues también ahora está relacionada de esta manera. Aquí con la diferencia de índices efectivos entre los supermodos y la longitud de la fibra, que es la longitud por donde se propagan los supermodos, ¿verdad? La longitud física. Entonces, bueno, pues a la salida de esta fibra, pues obtendríamos patrones de interferencia. Si nosotros medimos ahí el espectro con un analizador de espectros, pues vamos a obtener espectros resultados de la superposición de estos dos supermodos. Aquí de este lado están los espectros para 4 diferentes longitudes de fibra de 7 núcleos. Em, Vemos que es periódico, tal y como pues vemos que aquí pues es un coseno, ¿verdad? Entonces es periódico el resultado. Entonces,
Por ejemplo, para el de 20.32 milímetros, pues es el espectro negro, es este de aquí. Vemos que solamente alcanzamos a ver dos mínimos de esta periodicidad. Pero conforme vamos aumentando, por ejemplo, para el de 40.64 milímetros, que es el espectro rojo, pues ya vemos 1, 2, 3, 4 máximos. Ya si nos vamos al rosa, que es el de 101.6 milímetros, pues bueno, ya vemos un patrón bueno, un periodo más fino, ¿verdad? Que es el rosa. Y bueno, aquí está la fórmula eh, que me describe el periodo. Se le conoce como Free Spectral Range, que pues no es nada más y nada menos que el periodo. Este, y pues bueno, es inversamente proporcional a la longitud, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros aumentamos la longitud, pues el periodo se hace más pequeño. Entonces vamos a pasar a análisis y resultados experimentales. Entonces ahora aquí se están analizando tres longitudes diferentes de la fibra de 7 núcleos. Este es para 76.2, 101.6 y 185. Entonces aquí adentro, aquí tengo el espectro para el de 76.2. Y luego vamos aumentando la longitud para el 101.6, el periodo se hace más fino, y luego para el de 185, ya con el periodo pues más fino, ¿verdad? Entonces, a estos espectros se les sacó la transformada de Fourier para encontrar las frecuencias que componen pues este espectro, estos espectros, y encontramos que cada transformada de Fourier solamente tiene un pico intenso. Entonces, ¿qué se refiere? Pues que que esta frecuencia es el resultado nada más de la superposición de dos haces o en este caso de dos supermodos. Entonces con lo que pues estamos comprobando que solamente tenemos dos supermodos presentes ahí que generan estos patrones de interferencia. Entonces pues tenemos las frecuencias diferentes de 0.056, 0.07 y 0.1315 correspondientes a los periodos de 17.86 nanómetros, 14.28 nanómetros, 7.6 nanómetros. Entonces ahora pues vamos a utilizar este patrón de interferencia en un láser, en una cavidad láser. Entonces hay diferentes tipos de láseres. Aquí estoy solamente ilustrando dos de los más comunes, que serían láseres de fibra dopada y los láseres semiconductores. Bueno, pues los láseres semiconductores pues son a mi parecer los más comunes porque pues los podemos encontrar muy fácilmente y adquirirlos fácilmente, eh, pues que son los proyectores, ¿verdad? Los que usamos como apuntadores, perdón, como apuntadores para pues, hacer presentaciones, ¿verdad? Los más comunes en docencia. Y los láseres de fibra dopada pues ya son láseres de fibra óptica que pues se utilizan fibras dopadas para generar la radiación de emisión láser. Entonces aquí, pues ya se está presentando el arreglo experimental. Es un láser de fibra óptica con fibra dopada de herbio eh, en una cavidad óptica resonante de anillo. Y bueno, este es el arreglo aquí. Entonces, un láser consta de tres elementos principales. Es el diodo de bombeo. En este caso aquí tenemos que es mi diodo de bombeo. Después, bueno, ya tiene acoplada la luz a fibra óptica, que será aquí, pasa por aquí. Después pasa por un WDM, que es un Wavelength Division Multiplexer. Es un multiplexador por división de longitud de onda. Entonces, pues tiene dos entradas y una salida, ¿verdad? Una entrada es para recibir los 980 nanómetros de emisión que tiene el diodo de bombeo. Entonces, ya entran y salen por aquí, ¿verdad? Entonces, llegan a este rollito de fibra óptica dopada con nervio.
Este material de herbio lo que hace tiene banda de emisión, perdón, banda de absorción a 980 nanómetros, que es lo que le estamos haciendo incidir. Entonces va a absorbe esa energía de 980 nanómetros. Y entonces ahí se presenta pues un fenómeno cuántico atómico, que los electrones que están en el estado base, al absorber esa energía de esa frecuencia de 980 nanómetros, este, van a subir a un estado excitado. Entonces, eh, suben, ¿verdad? Se genera una inversión de población de esos electrones, pero pues como no es su estado natural estar en ese nivel de energía, entonces van a tender a decaer. Entonces, en ese proceso de decaimiento de electrones, se me generan fotones, pero ahora a una frecuencia diferente, correspondiente a un rango en 1550 nanómetros. Esta fibra que usamos pues tenía la banda de aproximadamente de 1480 a 1620 más o menos aproximadamente. Entonces genera luz a esa longitud de onda, sale para acá esa luz, se encuentra con un aislador, que el único propósito de ese aislador es este, permitir el paso de la luz en un sentido. Después pasamos por un controlador de polarización este, eh, de fibra óptica, y pues es nada más para mantener un estado de polarización dentro de la cavidad y que sea más estable el láser, que sea estable el láser. Después ya seguimos el camino de la fibra, de la cavidad del láser, que es en forma de anillo. Mi cavidad de láser pues es toda esta de aquí, todo este recorrido. Entonces nos quedamos aquí. Entonces aquí ya se pone el pedazo de fibra de 7 núcleos, que es donde se me va a presentar la interferencia. Y entonces se pone encima de un hot plate para pues calentarlo. Y se le pone una cubierta también para mantener ahí la temperatura, ¿verdad? Entonces ya después sigue el camino de la fibra óptica y llegamos a un acoplador. Este acoplador es 90-10%, entonces el 90% viene para acá y llega al acoplador, perdón, al WDM, que ahora pues son 1550 nanómetros, ¿verdad? Dijimos que es un rango con longitud centrada en 1550 nanómetros, y llega al WDM y entonces ahora se suma aquí con los 980 nanómetros del diodo y se vuelve a repetir el recorrido, y entonces aquí en la cavidad del láser, que es toda esta, y cada que pasa por aquí la luz sale un 10%, que es la salida de mi láser, y pues lo estamos monitoreando con un Optical Spectrum Analyzer, que es un analizador de espectros ópticos. Entonces aquí tenemos mediciones de espectros con el analizador de espectros, donde los espectros negros son nada más el resultado de la interferencia de la fibra de 7 núcleos, y los rojos ya son cuando integramos esos interferómetros aquí dentro de la cavidad láser. Entonces, pues vemos evidentemente que esta interferencia está funcionando como un filtro dentro de la cavidad láser, porque hace que la salida de mi láser tenga también la misma modulación de la interferencia. Entonces es un filtro. Y este filtro lo que ocasiona es que me genere una emisión láser, o me genere emisiones láser en un máximo del patrón de interferencia. Entonces aquí vemos que se me genera una emisión láser, es este pico intenso, con un ancho de banda muy, muy, muy pequeño. Para este caso, ¿verdad? Pero para este otro caso de aquí abajo vemos que se nos generaron dos emisiones, que son estas dos de aquí, en estos máximos del patrón de interferencia. Entonces, bueno, pues vamos a usar eso para generar una emisión láser controlable, y pues aparte la vamos a recorrer en longitud de onda. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, pues calentando el pedazo de fibra de 7 núcleos. Y aquí tenemos una ecuación que nos dice cómo nos va a variar la longitud de onda con respecto a la temperatura. Y bueno, pues es debido a dos fenómenos, que es el cambio me genera una variación de temperatura, me genera un cambio en la diferencia de índice de refracción entre los dos supermodos. Y el otro término me representa el cambio de longitud que se me va a generar
por la dilatación del material de la fibra de 7 núcleos. Entonces nosotros al incrementar la temperatura en la fibra de 7 núcleos, pues lo que va a pasar es que se nos va a recorrer el patrón de interferencia y a su vez pues se nos va a recorrer la línea de emisión del láser. Entonces aquí tenemos varios espectros para diferentes temperaturas y pues al ir aumentando la temperatura se observa que la emisión del láser se recorre hacia la derecha, hacia longitudes de onda más largas. Entonces, pues se probaron tres diferentes longitudes en la cavidad láser, tres longitudes de fibra de 7 núcleos. La primera fue para 76.3 milímetros, se está nombrando aquí como S76.3. Y entonces se hizo el seguimiento de la longitud de onda de la emisión con respecto a la temperatura y el resultado está aquí en esta gráfica. Vimos que se comportaba aproximadamente lineal, entonces se le hizo un ajuste y el ajuste pues es y tiene una pendiente de 0.017 nanómetros sobre grado centígrado y pues tiene un factor de ajuste R cuadrada de 0.96. Luego se probó una longitud de fibra de 7 núcleos de 101.6 milímetros y pues se observó el mismo comportamiento. Se recorría la emisión láser hacia la derecha. Entonces aquí está el seguimiento otra vez. Se comportó otra vez aproximadamente lineal. Ahora el factor del ajuste aumentó a 0.98 y la pendiente también aumentó a 0.021 nanómetros sobre grado centígrado. Aquí adentro están el patrón de interferencia de la pura interferencia de la fibra de 7 núcleos. También pues se recorre, se recorre un poco, se alcanza a apreciar un poco, pero sí se recorre también, generando pues que la emisión láser se me recorra, ¿verdad? También. Se probó otra longitud, ahora de 185 milímetros, este, y ahora pues aumentó también la pendiente de los ajustes, pero ahora se observó esto. Como la pendiente era más grande del comportamiento y también el periodo de modulación de la interferencia es más pequeño, pues se observó este comportamiento que se seccionó en tres partes, sección 1, sección 2 y sección 3. Entonces aquí, en la primera parte para la sección 1, de 24 grados centígrados a 135 grados centígrados, pues observamos que aquí al inicio pues es esta emisión de aquí, pues se fue recurriendo, ¿verdad? Ya al llegar a 135 grados, la energía de la emisión se recorrió al pico adyacente este, menor, que pues es y aquí se empieza a recorrer la energía, se switcha la emisión, y entonces ahora ya aquí en 149 pues ya tenemos aquí la emisión más abajo, y entonces ahora hasta llegar a 413 grados centígrados, llegamos aquí, y entonces ahora se vuelve a switchar. Entonces se switcha al mínimo adyacente menor. Y entonces ahora se vuelve a recorrer, ¿verdad? Entonces aquí de 445 a 503 grados centígrados. Y entonces bueno, pues aquí están los ajustes, ¿verdad? Entonces ahora tenemos ajustes de 0.030, 0.026, 0.025. También aumentaron las pendientes. Y bueno, esos son los resultados, ¿verdad? Entonces, ahora para ver qué tan estable es este sistema, pues se mantuvo la temperatura fija y se fueron grabando espectros con el tiempo. Por ejemplo, a cada dos minutos se fue grabando un espectro. Y entonces eso se hizo primero a 150 grados. Aquí se hizo el seguimiento de la longitud de onda. Y luego se aumentó a 200 grados. Aquí están los espectros. Se hizo el seguimiento también, ¿verdad? Ya de 40, aproximadamente de 40 minutos a 80 minutos se mantuvo a 200 grados y luego se aumentó a 250, ya de como de aproximadamente de 80 grados a 125 minutos, perdón,
de 80 minutos a 125 minutos, más o menos. Y entonces, pues bueno, aquí se hizo el seguimiento de la intensidad de la emisión láser. Y entonces, bueno, pues aquí se están poniendo la variación máxima que se tuvo en la longitud de onda. Son 0.19 nanómetros, 0.13 nanómetros y 0.14 nanómetros. Y pues en la intensidad pues se obtuvieron 0.27 decibeles. Eh, bueno, pues vemos que no es totalmente estable. Si tenemos una variación que me produciría un pequeño error, pero más sin embargo es viable este método, ya que em, es barato, es simple y tiene todas las características, todas las ventajas que mencionamos al principio de la presentación, y se puede aplicar pues para en aplicaciones que no demanden mucha resolución, una resolución muy alta, ¿verdad? Y por el lado de la intensidad, pues esta variación de intensidad se puede compensar con esquemas ópticos o pues también con procesamiento de señales o con la misma, o con inteligencia artificial también, ¿verdad? Se puede mejorar esta respuesta. Ok. Bueno, pues como conclusiones, te voy a dar unas conclusiones generales, este, pues de los sensores, ¿verdad? De esta tecnología de fibra óptica. Yo les presenté un trabajo, pero más sin embargo, pues hay muchos, ¿verdad? Como les mencionaba, pues hay innovaciones cada día, porque pues es una tecnología todavía en desarrollo que se está explotando debido a todas sus características ventajosas que tiene para su uso. Entonces, bueno, les voy a dar unas conclusiones generales. Entonces, en conclusión, el desarrollo de sensores ópticos representa un avance importante en las tecnologías de detección moderna. Su alta precisión, rapidez de respuesta y capacidad para funcionar en diferentes condiciones los convierten en herramientas muy valiosas para la investigación en la industria. Em, el uso de dispositivos y láseres de fibra óptica ha permitido mejorar notablemente la sensibilidad y la estabilidad de las mediciones, abriendo nuevas posibilidades en áreas como la salud, la ingeniería y el medio ambiente. En general, estas tecnologías contribuyen al proceso científico y tecnológico, ofreciendo soluciones más eficientes, confiables y sostenibles para los desafíos actuales y futuros. El diseño de los sensores de fibra óptica ofrece flexibilidad y es adecuado para aplicaciones de alta importancia, tales como espectroscopía y comunicaciones ópticas y sistemas ópticos avanzados. Bueno, pues por mi parte sería todo. Vuelvo a agradecer por la invitación a este congreso. Eh, Aquí está mi contacto, por si pues para cualquier duda, para cualquier colaboración que se les pudiera ocurrir, estoy a sus órdenes. También, pues sí, como les mencionaba, cualquier duda sobre estos temas, podemos tratar cualquier cosa que tengan cualquier inquietud sobre estos temas. Y pues muchas gracias.